La modestia del técnico de sonido. Bueno, venga, pues vamos con Raúl, que es el nuevo. Raúl lleva un par de días con nosotros en el Consejo del Abrazo del Oso, en Patreon. Se ha sumado al equipo, ¿no? Esa especie de equipo de consejo que tenemos para algunas cuestiones relacionadas sobre todo con los extras. Ya te iremos dando trabajo, Raúl, ya que te has sumado. A ver si Hola, poco. Edu. ¿Qué tal? Oye, y nada, pues lo que hacemos en este caso, cuando os pasáis por la tertulia, es si queréis comentarnos alguna pregunta, nos queréis hacer alguna pregunta ya que estamos por aquí, sobre el tema o sobre cualquier otra cosa. Pues mira, Edu, a mí, justo ahora escuchando todo lo que se está hablando en estos últimos intervenciones, me resultaba muy interesante hablando del confinamiento. Quiero decir que no es un tema que quizá correspondiera ahora, pero creo que sería interesante si en alguna tertulia se pudiera tratar lo que está ocurriendo en el escenario de confinamiento y la economía en Latinoamérica, porque hay países en Latinoamérica que la gran mayoría de la población dependen de la economía informal. Y las crisis que ahora mismo está habiendo en algunos países como Honduras, Guatemala, El Salvador, no están siendo tanto crisis sanitarias, sino crisis alimentarias. Ujú. Y ante estas situaciones, de hecho, los gobiernos, en lugar de atender estas crisis alimentarias, lo que están haciendo es aprovechar estas situaciones para remilitarizar y volver, ¿verdad?, situaciones ya que en Latinoamérica eran comunes hace años y que ya se abandonó. Entonces, de hecho, a mí me parece muy interesante prestar atención a lo que el confinamiento está suponiendo en términos alimentarios y en términos políticos y democráticos en los países de Latinoamérica. Porque aquí, a fin de cuentas, pues sí que tenemos el problema, ¿no?, de, bueno, pues que las empresas se ven perjudicadas o que nos cansamos de estar en casa, pero hay países donde el confinamiento está teniendo unas consecuencias, ya digo, más que alimentarias, más políticas y de regresión democrática muy fuertes. Y creo que podría ser un buen tema para que en algún momento se pueda analizar. Sí, la verdad es que lo hemos dejado caer también en otros programas, ¿no? Como desde ese eurocentrismo, españocentrismo que tenemos a veces, se nos olvida que esto, aparte simplemente la parte sanitaria, esto pasa constantemente en otros países, sobre todo en África o en Latinoamérica, como dices, que hay crisis sanitarias de forma constante y que se llevan por delante muchísimas vidas y no se habla de ello apenas, no nos lo cuestionamos del mismo modo, algo que ellos sufren siempre. Pero claro, estamos hablando de algo estructural, que no solo se queda en lo sanitario, también va a lo económico. Cualquier cosa que pasa, cualquier cosa que sucede, afecta mucho más, como comentábamos antes, a los más débiles. Y es una cuestión para desarrollar también tranquilamente. Quizá, bueno, podéis pedir manitas, pero por ejemplo, Leire yo creo que también nos puede ayudar mucho en este aspecto, que conoce bastante bien este asunto, ¿no? Sí, yo pensaba con lo que decía Raúl de la economía informal, ¿no? Quiero decir, como todo el... Yo de Sudamérica hace poquito, bueno, quiero decir, en general no soy experta en el tema en ningún ámbito, pero bueno, un poquito más en España sí que algo más de información. Entonces, pensaba como al final todas las soluciones que se ofrecen son o sea, son siempre sobre datos, no públicos, es decir, sobre la declaración de la renta, sobre tal. Entonces, estamos, que todas las medidas que se ofrecen te excluyen en el momento que estés en la economía informal. No hay soluciones para ti y cómo ofrecer la solución, que eso es lo difícil, ¿no? Porque, claro, por un lado estamos bueno, pues legalizamos o damos por buena la economía en negro, ¿no? Entonces, la reconocemos como uno más y trabajamos a partir de ahí. O intentamos que no exista, pero ¿qué hacemos con quien? Porque no puedes cerrar los ojos y decir, no, no, como yo decido que no, que aquí todo legal, cierro los ojos ante lo ilegal, ¿no? Entonces, esa es como un poco la contradicción. ¿Cómo gestionar? No tengo ninguna respuesta, pues igual, pero quiero decir que sí que me parece que no podemos obviar que eso existe, ¿no? Ni para bien, porque siempre se habla, por ejemplo, con las plazas para las escuelas infantiles, como va por renta, siempre está el que se queja de, claro, como yo declaro todo, el que trabaja en negro consigue la plaza. Y nos hacemos una imagen de que trabaja en negro es millonario, ¿no? Por otro lado. Sí, sí, sí. Pero
cómo gestionar todo esto, ¿no? Pero claro, también como trabajas en negro, ahora, por ejemplo, no tendrías ninguna ayuda. O sea que es un poco difícil de cómo terminar blanqueando toda la economía, ¿no? Suena muy mal el término blanquear porque suena a millonarios y no, no estamos hablando de millonarios, sino el que intenta sobrevivir mes a mes. Pero sí que es, o sea, muy interesante el tema, ¿eh? O sea, que cómo gestionar todo eso y sobre todo en el tema cuando hablamos de ayudas. Claro, y además es que Latinoamérica ahora mismo, América está siendo, se comenta, ¿no? En los medios, es el nuevo epicentro de la pandemia y cada lugar, pues con sus condicionantes estructurales, pues afecta de un modo diferente. Y allí, pues la parte sanitaria está siendo grave, pero como dice Raúl, no podemos olvidarnos de que ya viene lloviendo sobre mojado, ¿no? Y cuando le dé por afectar realmente a África, pues imaginaos. No sé si, bueno, pues habrá otras cuestiones que hagan que no llegue tanto a África, no lo sé, pero en América sí que está pasando y la verdad es que tenemos que, yo me quedo sobre todo, Raúl, con esa necesidad que tenemos que quitarnos ese eurocentrismo, esa especie de obsesión de que solo lo de aquí importa cuando nos afecta a nosotros, cuando de verdad que esto afecta mucho más a los más débiles y afecta siempre, no solo ahora. Y parece que no solo nos preocupamos cuando nos toca a nosotros. Nos apuntamos la idea, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias, Edu. ¿Alguna otra cosa? ¿Quieres aprovechar por aquí que tienes algo? No, por mi parte ya no. Te habíamos preguntado, siempre lo hacemos, ¿no? Con los mecenas, pues qué temas te atraen más del programa, qué es lo que te hace ser seguidor del Abrazo del Oso. Pues aprovechamos, te lanzamos también a ti la pregunta. ¿Qué te hace estar aquí liado con este tema? Pues mira, a mí lo que más me gusta y por lo que me enganché, yo llevo ya escuchando El Abrazo del Oso, yo creo que más de un año. Por lo que me enganché. Y digamos, lo escucho a diario, ¿eh? Es una cosa que yo todos los días, desde que os descubrí, tengo en mis ratitos del Abrazo del Oso. Lo que más me gusta, aparte a mí me gusta mucho escuchar documentales de historia, fundamentalmente, ¿no? Pero lo que me gusta es que uno se pone a buscar documentales de historia y normalmente en los diferentes podcasts se cuenta de diferentes maneras lo mismo, que es un poco pues los 4 datos que te dan más que para 50 minutos a veces, como un programa suelen tener secciones, en 20-25 minutos lo ventilan, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho lo que hacéis en El Abrazo, que es, pues, como hace José, no coger Roma y no dejar ni la piel del limón. O ahora yo estoy encantado. Ayer lo último que hice fue acabarme el último programa que he subido de Hernán Cortés, el segundo. Pues con la serie de los mexicas y Hernán Cortés, ¿verdad? Pues contarlo todo y no tener ninguna prisa, no con esta broma que tenéis de, bueno, pero ¿cuándo vamos a llegar a Tenochtitlán? Bueno, pues ya se llegará, si no hay prisa, como si se tarda 4 episodios, ¿no? Y a mí eso es lo que más me ha gustado del Abrazo del Oso, poder tener acceso a tratamientos verdaderamente exhaustivos y tranquilos, sin prisa, porque lo queremos saber todo. Sí. Intentamos, en muchos casos, gracias a estos colaboradores y colaboradoras que son capaces de llegar al tuétano, pues la verdad que sí que en muchos casos es así. Y si no, pues intentar darle una visión distinta, porque lo que dices es que si te pones a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de Roma o de cualquier otro tema, hay 50.000 podcasts y documentales que seguramente lo van a hacer mucho mejor si hablamos un poco de lo que ya se sabe, lo que se conoce. Y muchas veces se peca de repetir cosas que están en los libros, se va pasando de un autor a otro, de un autor a otro, de la misma manera, que a lo mejor está muy bien, nadie lo niega, pero bueno, pues de algún modo ya está hecho y quizá en El Abrazo del Oso, pues no siempre, pero intentamos hacer ese análisis un poco diferente. Oye, pues a veces salen cosas polémicas, también te digo, y nos podemos equivocar muchas veces. Y estamos encantados de discutir sobre ello de buenas, pero bueno, pues sí, intentar hacer algo diferente en El Abrazo del Oso. Así que si conseguimos que eso es lo que te haya traído, bueno, pues estamos consiguiendo lo que queremos. Así que muy bien. Nos ha faltado José Luis para hablar de Roma, ya que has dicho Roma. Es Roma, yo creo que le estarán pitando los oídos, ¿verdad? Sí, todo es Roma. Muy bien. Oye, pues cualquier otra pregunta, tenemos todavía un buen ratito de programa, ya sabes, levanta la mano y hablamos contigo, ¿vale? Gracias, Edu. Le voy a pasar la pelota a Miguelón, desde Badajoz, que también, bueno, pues hemos hablado otras muchas veces anteriormente
incluso nos conocimos una vez en persona. Correcto, correcto. Pero bueno, aquí en las tertulias eres también el nuevo, así que tendrás que presentarte y hacernos alguna pregunta. Vale, pues yo me presento de alguna manera. Sí, soy oyente desde hace, pues no lo sé, quizá un par de años o algo así. Y lo más curioso es que yo ya os había escuchado antes de ser consciente que os había escuchado, ¿sabes? Me pasó con un par de, buscando en iVoox, no sé si fue temas de Segunda Guerra Mundial, me parece, una amiga mía que es muy seguidora vuestra también, me dijo, puedo encontrar un tema de biografías que hablaban era del Blitzkrieg, me parece, o cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial o algo así, la batalla en el frente este y tal. Y me lo contó un podcast además de 2 horas y pico, no sé qué, hablando un montón, y yo no pasé de eso absolutamente y lo escuché yo por casualidad a los meses y se lo dije yo a ella, digo, hostia, pues en un programa, dice, si es el que yo te dije y no me habías hecho caso y tal. Y me pasó con otra temática también que no recuerdo. Ya después de eso entré pues a saco, sobre todo la parte de historia me gustaba un montón cómo la veíais, que es literalmente lo que ha dicho un poco Raúl, de cómo le metéis mano a las cosas y con paciencia, con tranquilidad, manejando los tiempos. Tiene que ver mucho con lo que es la radio también, a lo que nos gusta la radio, ¿no? También tengo un amigo que dice, ya no hacemos eso de ibas en el coche, te parabas, tenías que ir a un sitio, pero te quedabas en el coche escuchando que acaba la canción, si te gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Eso se permite más con la radio y es lo contrario de la televisión y de lo que tenemos. Entonces, luego la parte de ciencia también me interesó un montón y al final es ver el equipo que vais montando, lo pongo en gerundio porque esto sigue aumentando de una manera tremenda, los enfoques múltiples, ¿no? Algo multidisciplinar o multisectorial al final aporta una riqueza tremenda y yo creo que es que le dais mucha inteligencia, hay mucha inteligencia aquí detrás, hay buena voluntad de compartir, divulgación sin ningún tipo de interés y yo creo que así es como se consiguen las cosas, ¿no? Yo a veces a Edu se lo he dicho así, ¿no? Tipo, pues una gota de dignidad y de cosas bonitas en un océano de tantas cosas que no son tan bonitas para mí, desde mi punto de vista, ¿no? En todos los medios, todas las redes, todas las cosas, pero después de eso, pues ese es el enfoque que los equipos que hacéis, además, y los mini equipos dentro de los equipos, ¿no? De cómo Alberto y Miguel, cómo se configuran muy bien, lo de los mexicas metiera, José, ahí con el tema de Roma ha sido la leche también, todos, o sea, lo de el programa que hiciste de Laura de Psicología, por ejemplo, me ayudó un montón porque yo le fui escuchando poco a poco y al final todos tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, en diferentes grados y me gustó muchísimo, me iba aportando mucho y ha sido con todos los temas así. Puedo decir que alguno me haya gustado más que otros, seguramente, pero, Claro. pero no el que yo supuestamente cogía con más ganas tampoco es el que más me ha llamado al final. Hay una variedad ahí muy grande que se nota mucho, se nota muchísimo y vamos, yo estoy más que encantado y de poder estar aquí, como decía antes al principio, pues bueno, pues es un lujazo, es un absoluto tremendo, muy contento. El lujo es nuestro. ¿Y quieres hacernos alguna pregunta por aquí? Pues sí, quería porque es que más que una pregunta también es, no sé, un comentario de texto que dice algunos, no, pero a ver, yo creo que se hablan de muchos temas ahora mismo en esta situación de crisis de manera un poco solapada, un poco alrededor, sin entrar. Se habla de sanidad, se habla de urbanismo, se habla de industria, se habla de soberanía, Y yo quería preguntaros un poco si creéis que hay algún tipo de avance posible en alguno de estos temas que de manera colectiva nos pueda suponer algo, ya sea a nivel urbanismo, a nivel sanidad, porque yo sí pensaba hace un mes que se estaba valorando la sanidad de cierta manera y ahora honestamente pues he dejado de pensarlo un poco y creo que volvemos otra vez para atrás. Me pasa con un montón de cosas y no sé, o sea, si es que sobre todo con el ejemplo que pusiste de la viruela, es que ahí estaba todo, o sea, ¿cómo se pudo hacer eso y ahora podría hacerse? Pues yo lo dudo muy, muy, muy seriamente. Entonces, si no somos capaces de generar colectivismos que superen los individualismos, pues estamos fastidiados. Y no sé si consideráis que hay en algún sector que sí se pueda ir consiguiendo más o no. En temas de urbanismo yo creo que es interesante cómo se está planteando ciertas cosas de cómo nos dimos cuenta que a la hora de salir a la calle la gente puede ser irresponsable, pero también es que tenemos muy poco espacio para los peatones. Yo creo que hay cosas que sí van entrando en la gente un poco, digo la gente como ese ente así, ¿no? Tan general, pero claro, no sé si vosotros en algún sector lo veis o no. Y solo una cosita también del tema de Newton, de todas las cosas que hizo este señor allí confinado y demás,
que lo que decía Laura, yo estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? De que hay tiempo para todo. Y no sé cómo entendéis la productividad vosotros. Yo sigo trabajando desde casa, por ejemplo. Y para mí la productividad, lo que era antes, sabría más o menos medirla en muchos aspectos, pero ahora mismo yo en mi casa, pues reconozco que hay días que se van más o menos bien, pero hay otros que digo, si no me levanto de la cama no hubiese pasado absolutamente nada, ¿eh? Y eso específicamente se lo quería decir a un sector, el sector de los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios, de que no sé si se habéis comentado, yo creo que no se ha comentado mucho en algunas tertulias o algo, pero que es un ejemplo de cómo se les podía haber dado una respuesta desde arriba, yo creo, bastante más coherente con la situación, y mientras tanto lo están manteniendo ahí una situación de tensión, los que yo conozco, de tener unos medios que a lo mejor no disponen. Joder, que se podía haber aprovechado para, yo no sé si decir carta blanca, aprobado general y tal, pero que cuando se puede hacer algo que yo creo que es beneficioso para la mayoría, pues tampoco se está haciendo. Entonces, no es por deprimir mucho, pero es si vosotros consideráis que en algún tipo de sector o algo sí puede haber algunos avances más colectivos, más generales, o no sabría cómo preguntarlo más específicamente. Pues mira, como tenemos al aire pidiendo la palabra, se la voy a pasar porque seguro que te va a responder de maravilla. Sí, yo sí que creo que en ciertos sectores de la población sí que se va a dar una respuesta mucho más colectiva frente a la respuesta individualista. El problema es que esto es, por ejemplo, en el caso de la sanidad, entre quienes teníamos la idea de que la sanidad debe llegar a todo el mundo. Es decir, quienes partíamos de la idea de que todo el mundo o que nadie debe de morir por ser pobre, ¿no? Claro. Pues sí que nos hemos dado cuenta que lo que funciona es la privada, la pública. La privada no funciona para eso. Había gente que no es que defendiera la privada porque sea mala persona, sino porque, oye, creía que también es una opción más. Bueno, pues en esta situación dice, no, lo que funciona es la pública, claramente. Pero quienes creemos que nadie debe morir por ser pobre. El problema es que hay un sector de la población que no cree eso. Es decir, a ver, tampoco es que quieran nuestra muerte, pero que dices, entre su beneficio y nuestra muerte, pues no lo tienen tan clara la duda. Entonces, ahí no va a haber una respuesta colectiva, porque son objetivos diferentes. O sea, decir, por ejemplo, con lo del urbanismo, ¿no? O sea, quiero decir, el sentido común, en mi opinión, ¿vale? O sea, igual no es el sentido común, sino mi sentido. Sí que diríamos, hay que cambiar el urbanismo, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar, o sea, quiero decir, la prioridad tiene que ser las personas y no los vehículos. Pues aceras más anchas para que tengamos mucho más espacio, ¿no? También un poco el efecto visual también influye mucho, ¿no? Quiero decir, que el espacio en la calle sea para las personas, no para el coche, ¿no? Digamos que el coche tenga más dificultades que el peatón o tal. Y ahora Ayuso, yo hablo mucho de Madrid porque es lo que más conozco, ¿no? Ayuso ha anunciado que vamos a salir de esta con urbanismo. Ha anunciado ya una ley del suelo, un cambio de la ley del suelo, no me la he leído, pero lo principal que influye es que quita todo el tema de licencias, gran parte de licencias, ¿no? Es decir, que el empresario puede hacer lo que le dé la gana y que por qué tiene que avisar nada de sus intenciones ni informar que hay un proyecto visado, que es que estas cosas, ni por supuesto pagar ninguna tasa, que ni que fuera esto Venezuela, ¿no? Quiero decir, Ayuso no está pensando en ningún momento, vamos a fomentar el urbanismo accesible. No, ha dicho, vamos a hacer bloques como locos, porque tengo 4 amigos que se quieren hacer más millonarios aún. Ahí, cuando los objetivos son contrapuestos, no hay posibilidad de respuesta colectiva. Pero ya digo, sí que la hay cuando los objetivos son similares. Yo creo que buena parte de la población, digo, ¿no? Tanto en urbanismo como en educación, como en sanidad, buena parte de la población sí que está convencida de que la escuela tiene que ser para todos y todas. De verdad lo creen, ¿eh? O sea, estoy convencida. El problema es que les han vendido que la escuela concertada mola mucho y lo garantiza. Es mentira. Bueno, habrá que convencer de que es mentira, pero podrá ser posible una respuesta colectiva cuando pensamos lo mismo, pero con quienes están, es decir, con quienes tenemos objetivos contrapuestos no es posible una respuesta colectiva. De lejos, y el problema es que no es que haya una parte de la población que tenga objetivos contrapuestos a los nuestros, el problema es que manden. Es decir, ese es mi problema, ¿no? No que haya una gente que piense diferente a mí, sino que gestione mis recursos. Ese es mi problema, mi colectivo en este caso. Claro, es que en ese elemento, pues yo lo he pensado mucho últimamente, ¿no? Porque hay como una tendencia a criticar a todos los políticos en el sentido de que, es que fíjate, no son capaces de llegar a acuerdos. Es que yo estoy un poco con Leire, es que hay cosas que no se puede pedir, no puedes pedir un acuerdo a gente que piensa cosas completamente diferentes, porque ese acuerdo, ¿cuál es? Para unos va a ser ceder para lo mío y para otros va a ser ceder para lo mío. Nunca va a haber un acuerdo entre medias y tampoco sería viable llegar a un acuerdo entre quienes quieren, bueno, pues la sanidad pública para conseguir ciertas cosas y los que quieren, bueno, pues
un objetivo completamente diferente para beneficio de gente completamente diferente. Yo creo que ahí voy a ser pesimista, Miguel, es que yo creo que no se puede llegar a acuerdo. Lo que tiene que haber es democracia en el sentido de que, bueno, pues hay unos sectores que tienen que tomar una serie de decisiones y que al que no le guste, pues va a tener que aceptarlos porque hay una mayoría y además, sobre todo, hay un interés que se tiene que imponer, que es el interés de la salud, que es el interés de salir de esta, pues, lo mejor posible. Y es que además tampoco estamos hablando de ninguna tontería porque tenemos una Constitución que, aunque no sea perfecta, dice que tiene que imponerse el interés de todos y de todas y no el de unos pocos. Es que lo dice. O sea, si partimos de esa base, ya tendrían que imponerse unos acuerdos sobre otros que no se van a llegar. No vamos a llegar a un acuerdo en que todo el mundo esté de acuerdo. Y en algunos aspectos va a ser imposible. En otros, bueno, pues a ver si se avanza. Así que siento ser pesimista yo en tu parte. Pero bueno, no sé si te hemos respondido un poquito. Sí, bien. Además era así, es que al final no era una pregunta con una respuesta concreta, sino ver qué pulsión más o menos, cómo veis esto, ¿no? Algo así, ¿no? O sea que al final, sí, y coincido bastante, pero bueno, a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo dicho, seguimos con las manitas. Cuando quieras comentar algo o preguntar algo, aquí estamos, ¿vale? Y le paso ahora la palabra a Pedro, por si nos quiere hacer alguna pregunta nueva. Más que nada, haría dos puntualizaciones de lo que aquí se ha comentado. Por un lado, yo creo que tenemos un grave problema conceptual. Se está usando el lenguaje muy mal y luego sufrimos las consecuencias. Yo recuerdo en la película Airbag que había un personaje que interpretaba un actor gallego llamado Manquiña, que al final lo que decía era, y además estuvo muy logrado, que era el concepto. Lo importante era el concepto, ¿no? Y él era un mafioso, era un pistolero. Bueno. Y aquí también, ¿no? Porque la economía, claro, ahora hay que ir abriendo la economía porque la gente tiene que trabajar, porque tiene que comer. Pero, ¿por qué? ¿De dónde sale la idea de que para comer hay que trabajar? No, la idea de que para comer tienes que trabajar. Si no, no comes. ¿De dónde ha salido esa idea? O en la economía, si hablamos de economía, actividades económicas. A ver, actividades económicas son las que dan dinero. Es una actividad económica. Hombre, yo el concepto de economía que tengo yo, que lo aprendí de mi abuela, en paz descanse, que era analfabeta, pero sabía llevar su casa y tenía una cocina bilbaína. ¿Y sabéis cómo le llamaba? Le llamaba la cocina económica. Y era por una razón, porque ella tenía que ir a buscar leña al monte y en vez de cocinar en una piedra, que aquí llamamos la leira, una piedra con un trípode metálico y la olla encima, y venga a arder, a meter la leña en una cocina bilbaína que con menos leña cocinaba más. Entonces ella le llamaba a la cocina bilbaína cocina económica, porque no derrochaba leña. Es decir, yo aprendí que lo económico es contrario al derroche. Yo creo que la economía actual, lo que llaman economía actual, tiene mucho de derroche, con lo cual es totalmente anticonceptual llamarle economía, llamarle actividad, o sea, un bingo o a la banca, llamarles actividades económicas, hombre, ya, es que llamarle actividades lucrativas queda feo. Sí, o como comentaba el otro compañero de la productividad, cuando dicen aquí que hay que aumentar la productividad bajando los salarios, es que decir que hay que aumentar el beneficio del empresario, queda feo. Entonces le llamamos productividad o competitividad. No, mira, no, es lo que es. ¿Qué pasa? Que cuando usamos el lenguaje y cuando aceptamos el lenguaje neoliberal, vamos mal. Porque el concepto ese de que para comer tienes que trabajar es que lo ha comprado la izquierda también. Eso de que para comer hay que trabajar. Hombre, hay que trabajar, pues entonces te tendrán que dar trabajo. Porque recuerdo que hay un artículo de la Constitución, esos que están ahí decorativos y para hacer bonito, que si lo interpretamos es lo que hay en España es de los españoles. Y si es necesario, se le quita a quien lo tenga. Pero, claro, los constitucionalistas a ese artículo no le hacen caso, porque tampoco, como no está en lo fundamental. Entonces, yo creo que muchos problemas vienen porque estamos aceptando el lenguaje neoliberal que tergiversa los conceptos totalmente y estamos perdidos. A ver, hay que ir, evidentemente, la gente tiene que comer,
De hecho, cuando empezó el confinamiento, una de las cosas primeras que me pareció muy mal es, a ver, la gente que tenemos ahorros o tal, podemos ir a comprar al supermercado. Pero la gente que vivía al día, Claro. que si no trabajaba un día ya no podía comprar, esa gente desde el primer día de confinamiento ha tenido que pasar hambre. O bueno, ha ido al ayuntamiento o a estos de comida, pero ha ido a calidades. Pero es que debería haber sido el gobierno, cuando sacó, por ejemplo, el ejército a la calle para vigilar que la gente no saliera a la calle, oye, no, pues pones un camión a repartir comida al que no tiene para ir al supermercado. Y eso no se hizo, por ejemplo. Y ahora, cuando lleguen las ayudas en junio, pues hombre, 3 meses después, si no has comido, la ayuda te llega bastante tarde. Entonces, pero yo creo que mucho del problema que tenemos es problemas conceptual, que aceptamos, digamos, pulpo como animal de compañía. Y está muy bien, porque el pulpo te puede dar 4 abrazos a la vez, pero tienes que mojarte el culo, ¿eh? Si no, no tienes abrazos. Sí, sí, sí. No, la verdad que das claves interesantes, ¿no? Asumimos cosas Claro, es que aquí llamamos economía, ese es el tema, y actividades económicas. Claro. Ese es el problema. Lo Y comentaba. luego, es como comentabas tú, la política. La política es que aquí llamamos política. Claro. A la lucha por el poder. Eso no es política. La política tendría que ser el arte de la convivencia. Eso es la política. Cuando lo que buscas es facilitar la convivencia con los demás. Cuando lo que buscas es imponer tus ideas, llamarle política, pero mira, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Va a ser que eso. Lo que quieres es tomar el poder y mandar, que no es lo mismo mandar que gobernar. Pero bueno, aquí como llevamos 80 años con ese concepto también, pues ya cuela. Sí, lo comentaba Leire antes, ¿no? Ese concepto de que hay que generar riqueza. Bueno, pues a lo mejor estamos entrando en un relato, en un lenguaje que asumimos como real y no debería ser la clave. Lo que tenemos que generar es la capacidad de que nuestra sociedad siga adelante y que mejore y que progrese, no para que haya beneficio empresarial, sino para que haya supervivencia y dignidad, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la reflexión. No sé si queréis vosotros comentar algo sobre lo que dice Pedro, hacerle alguna respuesta. No hay manitas. Nos has dejado reflexionando, Pedro. Bueno, pues muy bien, me alegro. Mira, Raúl quiere comentar algo. Adelante. Sí, mira, Pedro, a mí hay una cosa que dices que me gustaría que lo aclararas y es ¿en qué consiste exactamente este problema de que hayamos comprado el concepto de que para comer hay que trabajar? ¿Cuál sería el problema en semejante concepto? A ver, es que yo creo que el problema de semejante concepto es que aquellos, precisamente, es como comentabas antes del dueño de Mercadona, que no le importa porque tiene dinero y puede comprar donde quiera, perfecto. Pero precisamente también nos venden, claro, de que esta gente cuando crea empleo, como si que, digamos, que te ayuda a eso, a poder comer, ¿no? No, mira, es que cuando un empresario crea empleo, no lo crea para beneficiar al trabajador, sino porque piensa que va a sacar un beneficio de ello, si no, no lo crea, ¿eh? O sea, eso de que los empresarios crean empleo, sí, claro. pues, entonces, esto es lo mismo, es decir, a ver, el concepto que habría que tener es como sanidad. Hay que tener una sanidad pública buena porque es la que funciona. Pues en el tema de la subsistencia, pues la sanidad es para que no te mueras, pues, pero si ya no comes, los médicos tampoco te van a ayudar mucho, ¿sabes? O sea, entonces, hay una serie de cosas, digamos, que tendrían que ser básicas. Básicas, es decir, el derecho a poder comer, independientemente de que te den un trabajo, una actividad o no, tendría que ser, vamos, de cajón. Es decir, estamos aquí, tenemos que comer y a la gente que está hay que darle de comer. Hay que darle de comer, no puedes dejarla morir de hambre. Y sobre todo no puedes dejarla morir de hambre cuando la contraparte es que tiene que trabajar para generar un beneficio a alguien y quedarse en una parte para poder comer. Porque además lo hemos visto con la crisis anterior. Es decir, lo que se hace es bajar salarios, es decir, ponerte a un nivel que incluso trabajando no te da para alimentar a tu familia y sin embargo se están produciendo beneficios. O sea, tu trabajo no te da para alimentar a la familia, pero sí da para que tengan beneficios, unos accionistas. Hombre, yo sé lo que voy, tenemos un problema de concepto, ¿eh? Tenemos un grave problema de concepto. O sea, si tenemos la vida primero, y la vida primero
es que la gente que extra hay que trabajar. Que a lo mejor somos muchos y hay que plantearse otra política. Hombre, China hace años usaba la política de natalidad. A lo mejor hay que planteárselo, no sé. Pero lo que no vale es decir, ¿sabes? Que, si aceptamos las ideas neoliberales de que sábese quien pueda y que coma quien lo pueda pagar, vamos mal. Porque eso es como Claro, la sanidad. si me permites. Sí. Sí, Raúl, y luego voy dando palabras que tenemos por aquí bastantes manitas. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que hay un problema con las reglas que además se dan como funcionamiento natural de la vida humana y que ni siquiera se plantean como, bueno, hemos elegido esto. No, esto es así. Eso es totalmente cierto. Pero, claro, o sea, no sé hasta qué punto a veces lo podemos poner fácil cuando decimos cosas como hemos comprado la idea errónea de que para comer hay que trabajar. Creo que eso, ya incluso como eslogan, ¿no? Es muy fácilmente convertible en este mito de lo que pasa es que sois unos vagos y lo queréis todo gratis, ¿no? No creo que el problema sea en que para comer haya que trabajar, sino en que las leyes del trabajo funcionen de determinada manera. Porque, quiero decir, tú dices unas cosas en las que yo estoy completamente de acuerdo y creo que cualquier persona mínimamente progresista estará de acuerdo, y es haría falta sencillamente que la sanidad sirva para todo el mundo, que el trabajo sirva para el bien de la vida, que la política sirva para la convivencia. La cuestión es, ¿podemos siquiera hacer ahora mismo tal cosa? Y ya no me refiero en términos de voluntad política. Si quisiéramos hacer tal cosa, ¿estaríamos en condiciones de hacerlo? Y me acuerdo de esto cuando Max Weber dice esta idea de que ha llegado un punto, ¿no? La idea suya de la jaula de acero, ¿no? De la jaula de hierro. Dice, el capitalismo ya no es una elección. El capitalismo es algo a lo que estamos obligados, porque se ha constituido en un armazón de la sociedad, de tal modo que el que quiera sustraerse a su funcionamiento ya no puede. Es algo que se ha conformado en estructura, en esqueleto de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que tenemos que, en toda nuestra honestidad, darle la razón a los neoliberales, tal y como están conformadas las cosas, porque a día de hoy, no solo si no trabajamos no comemos, sino si no trabajamos a su manera, no comemos. Si no trabajamos para que el de Mercadona genere un beneficio y todo esto, no comemos. Porque ahora mismo, ¿qué ocurre? Que la economía se sustenta sobre una estructura financiera que si no hay una generación de deuda cada año, todo se va al carajo. Si no hay un crecimiento del tanto por ciento cada año, todo se va al carajo. Y además ese concepto de que el crecimiento es la generación de deuda. Y claro, en un escenario de confinamiento en el que la gente deja de producir y por tanto deja de consumir, deja de contraer préstamos, deja de generar deuda, se deja de generar dinero. Y entonces toda la estructura se va al carajo, porque la pena, ojalá pudiéramos tener otro patrón financiero, otro patrón económico, pero lamentablemente a día de hoy la economía, por mucho que nos gustara que fuera de otra manera, a día de hoy la economía funciona así. A día de hoy la economía, si no se genera deuda, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, todo explota por los aires. Entonces, incluso aunque cogiera ahora y llegara al poder un partido, una coalición de partidos ultraprogresista que quisiera cambiar las cosas, el hecho es que no podría. Que es un poco lo que comentabais en los programas de Stalin. Sin querer entrar a valorar moral ni cualitativamente la figura de Stalin, el hecho es que Stalin en determinado momento intenta hacer determinadas políticas y sencillamente no puede. Porque, y ese es el problema del socialismo de un solo país o no. Si el socialismo no está en todo un... y yo no estoy hablando que me guste el socialismo más o menos, no voy a entrar ahí, pero para que determinadas propuestas socialistas pudieran funcionar, tendría que haber sido no solamente un país. Entonces, quiero decir, si sencillamente habláramos claro, no compráramos determinados conceptos, no se arreglarían las cosas. Si sencillamente dijéramos, no, es que no hace falta hacer esto, no hace falta trabajar para comer o trabajar de esta manera, no hace falta generar este beneficio, no sería suficiente, porque la estructura financiera ya está organizada y si sencillamente le lleváramos la contraria por claridad de conceptos y por voluntad política, la realidad tozuda nos llevaría a la contraria, porque ese es el triunfo del neoliberalismo, haber convertido esta estructura neoliberal y capitalista no en una opción democrática,
sino en una realidad tozuda. Sí, la estructura en la que se mueve todo. Me vais a permitir, porque Ángel se nos tiene que ir, me parece que Antonio también dentro de nada. Voy a saludar primero a Manu, que también se ha unido al programa. Luego hablamos un poquito contigo. Manu, buenas. Buenos días, hola. De revistahistoria.es, recordad. Ya os dejo la cuña. Gracias. Que también estuvo en la anterior tertulia. Y Muy bien. le paso la pelota a Ángel, que yo creo que va a ser para comentar algo y despedirse, pobre.